Noticias Globovisión Economía. Con nosotros a esta hora Rómulo Galaviz. Él es economista, pero además con experiencia y estudios o altos estudios en gerencia de marketing. Con nosotros la tarde de hoy vamos a hablar sobre el retail, la innovación en el retail, qué está pasando y cómo impacta en esto la gerencia del marketing. Bienvenido a Noticias Globovisión Economía. Gracias por este paso, Mariana. En primer lugar, yo quiero dar como unas distinciones de lo que sería el consumidor y el shopper a nivel de Venezuela, porque entendemos muchísimo que hay ciertas campañas que comunican al proveedor y no comunican realmente lo que tienen que hacer ese objetivo. Y ciertamente cuando hay una campaña en promoción en el piso de venta, se suele distinguir, o confundir un poco, ¿no? Entonces, mi campaña, ¿a quién va dirigida? ¿Al shopper o al consumidor? Y es ahí donde se transan realmente los números en el piso de venta. Efectivamente, ¿cómo distinguimos a ese shopper y a ese consumidor? Bien sea por el comportamiento de compra en el piso de venta, o bien sea porque el producto se está enfocando hacia un sector o hacia una generación que no lo está acompañando en las transacciones del piso de venta. En este caso, una mamá puede comprar algún artículo de higiene para su bebé, su niño, y es ahí donde podemos implementar cuáles son las categorías que van enfocadas en ese rol de la estructura de negocio. Ahora, dentro del piso de venta, ¿cómo lo identificamos? Lo puedes identificar por varias aristas, bien sea desde una segmentación que tú pudieras desarrollarla, entender cuál es el negocio como tal, tu producto. Y tu objetivo. Y la oferta realmente con que tú conectas ese shopper. Ahora, en este momento, ¿cómo se están estructurando los pisos de venta en materia de retail? Eso está interesantísimo porque tenemos diferentes formatos a nivel nacional. Tenemos, por ejemplo, formatos de negocio que son de supermercados, incluyen alguna estructura distinta a lo que son consumos masivos, y esto es lo que va a permear un poquito más el tráfico y fidelizar inclusive también la experiencia del shopper, porque hoy en día hablamos también de esa experiencia, pero no quiero que me la declares, yo quiero que me la declares con acciones clave que creo que puede fidelizarse con esa propuesta de valor de ese retail. ¿Tengo que tener una propuesta de valor? Para mí es un mandato que todo retail tiene que tener una propuesta de valor, saber quién eres, qué ofreces, cuáles son tus productos, cuál es tu marca y cuál es tu tono de voz, porque de esa manera baja un poquito más al conocimiento de este shopper que tú quieres llegar. Hoy día el consumidor está bombardeado de información por muchos canales. Le llegas por muchas vías, le llegas por la vía online, le llegas por la vía online ya incluye teléfono, internet, redes sociales, todo este tipo de cosas. Está efectivamente el canal tradicional de publicidad, que es donde está la televisión, la radio, las vallas, el volanteo, incluso el boca a boca. Pero cuando llegas a la tienda como tal, también hay cosas que te hablan dentro de la tienda. Totalmente. Cómo saber distribuir el mensaje por todas esas vías y lograr no abrumar al consumidor, pero sí captarlo y llevarlo y fidelizarlo y lograr la compra objetiva. Totalmente, sí. Evidentemente, cuando se está gestando una oferta, un retail, ahí nos reunimos como un comité, el Departamento de Arquitectura, Marketing, Negocio, Compras. Es importante que Compras participe también en esta participación, porque si Compras no sabe cuál es el producto ideal que tiene que ofertar, a qué precio, en qué plaza, pues muy difícil esto se vaya a ser rentable. Y cuando empezamos a desarrollar el layout de tiendas, el planograma como tal, se dejan espacios y se contempla realmente espacios para que el shopper pudiera transitar en toda la tienda, desde el inicio hasta el final, entendiendo también que hay hasta 3 fases que podemos desarrollar. La fase donde es autoservicio, la fase donde tú tienes una compañía, y la otra fase, que realmente son de impulso, que son promociones, y eso es lo que vemos hoy en día, lo saturado del retail. Ahora, cuando vemos ese retail, hablaste de algo fundamental que tiene que ver con efectivamente ese autoservicio. Cuando llegas a ese autoservicio, ¿qué tanto de ese impulso se muere cuando llegas ahí y te das cuenta que estoy comprando por impulso? Va a depender mucho también de las categorías con quien tú estás gestionando. Porque no tengo un cajero al que me dé pena, ya estoy yo con mi caja y puedo dejar lo que quiera ahí. Claro, pero ya tú vienes con una información digital y entonces ya tú dices, este es el producto que yo quiero, la marca, la casa, y ya te entregas como el valor y ya contribuyes
el valor a la compra, que eso es lo más importante. Ahora, en el momento de pagar, por ejemplo, en esos autopagos, ¿se ha identificado que se dejen productos o que haya cosas en ese momento? Porque no estoy cara a cara con nadie, estoy conmigo y la caja. Se ha evidenciado algunas mermas, inclusive también, bueno, porque hay una cultura del shopper que compre y qué sé yo. Y entonces, Además no te sientes obligado con el sí, cajero. bueno, correcto. No hay exacto. pena, no hay nada. Correcto, pero es la experiencia que hoy en día el retail brinda y, bueno, conecta un poquito de lo que sería la tecnología en el espacio de compra. Ahora, y efectivamente, y hace agradable, hace más fácil, hace más tranquila la compra probablemente por parte de ese consumidor. Hay una automatización de los procesos donde realmente el retail está innovando y eso es lo que hay que entender ahorita. ¿Con qué conecto mi shopper y qué tipo de shopper pudiera entrar en este tipo de categoría? Porque no todos segmentos pudieran entrar. Hay muchos que son más de relacionamiento, que necesitan ese mensaje. acompañamiento, correcto. Ahora, en este momento como el que está viviendo Venezuela, donde, bueno, hay diferencias, para no llamarlo de alguna manera, en las escalas de ingresos que puede tener la población. Puede haber sectores con mucho nivel de ingresos, puede haber sectores con un muy bajo nivel de ingresos y probablemente no son los estratos a los que estábamos acostumbrados a identificar el ingreso. Hay compras de día a día, hay una cantidad de cosas desde el área de farmacias, supermercados, hasta tiendas o alta gama. En todo este tipo de productos, ¿cómo identificar hoy día a ese consumidor venezolano ante esa realidad y saber o entender para ese grupo de compras qué debe comprar y cómo debe colocarlo y cómo debe hablarle a ese consumidor, ya que no es el mismo de antes? Sí, es correcto. Hay herramientas y metodologías que nosotros aplicamos, bien desde la parte comercial, marketing, en el piso de venta, donde evaluamos cuál es la categoría que tiene que ir asociada a ese shopper. Entonces va mucho distinguir también cuál es el segmento que yo tengo en la categoría, si es para damas, si es para caballero, qué edades tiene, qué estrato social inclusive también, y eso va a permear en la góndola diferentes tipos de precios. Eso lo llamamos tier de precio, de tal manera que tú puedas hacer alguna elección del mismo producto bajo un poquito de calidad, pero sin embargo tienes esa oferta para ese shopper. Ahora, hablando de esa oferta, y nos toca irnos a la pausa, pero me gustaría saber al regreso cómo se está estructurando el tema de las ofertas, de las promociones, pero además de la experiencia de compra del cliente, incluso con el espacio físico. Hacemos la pausa, ya volvemos.